frente al decreto de conmoción interior que entró en vigencia el pasado viernes. Me referiré al presupuesto fáctico sobre el conflicto histórico en el Catatumbo y los hechos ocurridos el 16 de enero, cuyas consecuencias también motivan esta declaratoria. Igualmente, lo que han sido las acciones principales de la fuerza pública para proteger a la población civil en la región. Quiero empezar por reiterar, como lo he dicho ya en anteriores oportunidades, en estos días recientes, que la situación del Catatumbo es realmente crítica, pero que sus orígenes son consecuencia, ya lo recordaba el ministro Cristo, de un abandono estatal que por décadas ha sufrido esta región del país, un debilitamiento institucional en conjunto del Estado y también la no implementación efectiva del acuerdo de paz del 2016. Dentro de esa debilidad institucional, un aspecto específico respecto del déficit del pie de fuerza de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que fue, y ya lo he planteado en otras sesiones de la Cámara y del Senado de la República, un motivo de preocupación desde la llegada al Ministerio de Defensa, desde el inicio de este gobierno, es que durante los últimos 15 años la capacidad operativa de las fuerzas militares, principalmente del Ejército Nacional, disminuyó tremendamente. Si para el 2010 teníamos un ejército de 228.000 hombres, en el 2022 recibimos 166.571. Y esto ha significado importantes retos para la institución, particularmente en cuanto al necesario control territorial en el que también con las fuerzas hemos venido insistiendo en la necesidad de operaciones, de acciones concretas dirigidas a ese control del territorio. Y para eso, una de las primeras acciones que tomamos, recursos por 1.100.000 millones de pesos para aumentar la planta de personal en el marco del Plan 16.000 para el incremento de soldados profesionales en las fuerzas militares, en ese número, y el Plan 20.000 de la Policía Nacional, planes que se vienen desarrollando y que particularmente para el Catatumbo el año pasado significó la asignación de 25 nuevos pelotones en la región. Pero también nos encontramos con que la Armada Nacional sufrió una disminución igualmente en sus capacidades en el control del territorio, en el control fluvial particularmente. Desde el 2012 hasta el 2017 tuvo un elemento de operaciones fluviales liviano ubicado en la región de la Gabarra, pero este componente se retiró desde hace 8 años
No se había desplegado unidades de infantería de marina durante el gobierno anterior para esta región y hemos dispuesto, y ya está en desarrollo con el señor almirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Armada Nacional, el restablecimiento del elemento de operaciones que además de 3 botes cuenta con un bote de apoyo fluvial y en una pretensión que tenemos de generar todas las capacidades para lograr el efectivo control de los ríos, particularmente frente a esta emergencia, digo, de los ríos en todo el país, pero con una rapidez importante para esta región del Catatumbo. En cuanto a las capacidades de la Policía Nacional, el Departamento de Policía del Norte de Santander también tuvo un incremento cercano al 3% en su capacidad, pasando de 2.064 a 2.118 funcionarios, y la Metropolitana de Cúcuta de 3.400 con 3.400 funcionarios, 3.223 en 2022, un incremento de 90 policías adicionales. ¿Y por qué necesitamos incrementar estas capacidades, particularmente en la región del Catatumbo? Primero, durante el anterior gobierno, el ELN creció en norte de Santander en un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2026, 443 más. Claro que durante este gobierno también ha habido un incremento, y es un aumento que se ha registrado en un 5.6%, 115 hombres adicionales en este periodo de gobierno. Pero en segundo lugar, porque la región del Catatumbo ha sido marcada por alianzas temporales entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que además incluye el control social de la población y el control de las economías ilícitas. Esa que venía siendo una alianza particularmente entre la estructura 33 y el Ejército de Liberación Nacional se rompió en el segundo semestre, en los últimos meses del año 2024, ante la arremetida del Ejército de Liberación Nacional en el propósito de convertirse en una fuerza hegemónica en ese territorio, y particularmente por lo que significa el control de las economías ilícitas en la región del Catatumbo. Y esto dio lugar a esa expedición de terror que desde el 16 de enero desató sobre la región el Ejército de Liberación Nacional, en lo que hemos insistido, recordando aquellas épocas de finales de la década de los 90, los recorridos de grupos paramilitares, lista en mano, casa por casa, buscando objetivos para darles muerte en presencia de sus familias y de los habitantes. Esta acción de terror desarrollada por esa organización criminal desde el 16 de enero, que se convierte en un presupuesto fáctico sustancial para esta declaratoria de conmoción. Porque si estamos en una época de conflicto, esto, lo que ha
ha ocurrido particularmente a partir del 16 de enero es una situación excepcional, extraordinaria, y que, como ya lo explicó la ministra de Justicia, resultaba realmente imprevisible, no solo frente a la disposición que decía tener y que era lo que la delegación negociadora del Gobierno Nacional transmitía, de continuar en los diálogos, de restablecer una mesa de negociación que suponía conversaciones para esta época, justamente para esta semana de enero, para estos tiempos, sino en lo que significó de parte de esta organización la pretensión en los acuerdos desarrollados anteriormente con el otro grupo armado ilegal, un propósito de consolidación del territorio no dirigido de la manera como finalmente lo vimos a partir del 16 de enero, y en esto igualmente en las alusiones que hizo la señora ministra de Justicia a la alerta 026, con un contenido específico de violencia, de agresividad contra firmantes de paz, contra líderes sociales, contra habitantes, contra la población civil, en algo que resultaba realmente inusual, porque efectivamente había informes de inteligencia dirigidos a movimientos que se desarrollaban de parte del Ejército de Liberación Nacional en la región, pero todos los informes apuntaban a la afectación de unidades militares y de la infraestructura crítica de la región. Y de estos informes, unida a esa expresión manifestada de la búsqueda del restablecimiento de la negociación, para luego resultar de la manera como se desató esta persecución criminal contra firmantes de paz, líderes sociales y la población en general, es la nota distintiva que nosotros queremos destacar en esta declaratoria de conmoción. Según información de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, a diciembre del 2023 se identificaron más de 43.000 hectáreas de coca cultivadas en norte de Santander. Y esta es una de las razones fundamentales de la lucha por el territorio y en la pretensión criminal, naturalmente, hegemónica de esta organización. La disputa por el control territorial y las economías ilícitas tiene como telón de fondo el aumento del precio de la coca a finales de 2024, que la estructura 33 ha capitalizado comprando pasta base y hoja de coca en zonas controladas por el ELN, así como el desarrollo de actividades de gobernanza criminal, lo cual generó nuevas tensiones con esa otra organización en una zona como el Catatumbo, en la que se produce y transita para exportación aproximadamente el 30% de la cocaína que sale del país. Lo sucedido el 16 de enero no tiene antecedentes. Si bien
Como afirmaba la Defensoría del Pueblo, emitió la alerta temprana 026 de 2024 sobre la región, en la cual se señalaban tensiones regionales entre grupos armados ilegales y el posible aumento en las confrontaciones entre esas organizaciones. El hecho inusitado fue, como decía, la incursión criminal de manera simultánea en cascos urbanos, que implicó una afectación directa e indiscriminada a la población civil que allí habita, si bien existía también un propósito, como lo advertimos, como lo vimos a partir del 16 de enero, de unas acciones de muerte selectiva que desplegó desde ese día en la región el ELN. Y al ser zonas urbanas densamente pobladas, esta arremetida criminal implicó serias limitaciones para el actuar de la fuerza pública, porque un despliegue operativo armado generaba un riesgo de mayor afectación a la población civil. Frente a las víctimas, el primer día de los hechos, el 16 de enero, se registraron 33 homicidios. A la fecha vamos con 50 homicidios acreditados, de los cuales 5 son firmantes de paz, 2 líderes sociales, 4 menores de edad, y hay un desplazamiento de cerca de 49.000 personas y un confinamiento de más de 28.000 personas. Además de la grave situación de orden público que se registra, la situación humanitaria que enfrenta hoy la región del Catatumbo particularmente, pero también Cúcuta con su área metropolitana, y de ahí la inclusión en el decreto de conmoción interior, requieren las medidas extraordinarias que se implementarán en desarrollo de la declaratoria de conmoción interior por parte de todas las entidades de gobierno. ¿Cuáles son las principales acciones que hemos desplegado a partir del 16 de enero? En primer lugar, el primer compromiso, la principal preocupación, toda la acción dirigida con sus mayores capacidades de parte de la fuerza pública para salvar vidas. En los últimos días, nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional han liderado evacuaciones y operaciones humanitarias en las zonas más afectadas, rescatando a más de 638 personas amenazadas y heridas, dentro de las cuales se encuentran 32 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 y 17 líderes sociales que por fortuna han salido sanos y salvos de la región. En 14 bases militares recibimos 580 personas, la población que huía a refugiarse, confiando además en la fuerza pública, en las bases militares donde se les brindó protección y luego fueron trasladadas también a albergues, ya todas o casi todas evacuadas. Pero era necesario también la reacción militar, y con toda la necesidad de continuar salvando vidas, dispusimos entonces en una distribución de responsabilidades para que la Policía Nacional fundamentalmente se encargara de estas extracciones, de esta protección, la destinación de equipos dirigidos a salvar vidas, mientras el Ejército iniciaba ya las operaciones de control. Y esta es la segunda fase.
afectar las capacidades de la amenaza. Cinco minutos, ministro, y termina. Gracias. Ha producido en realidad efectos positivos que podemos advertir, de un lado, en lo que ha significado para la población una menor afectación en cuanto a las acciones violentas desplegadas por el ELN, que en muchas de las regiones, precisamente por la inserción de tropas, por la ocupación territorial que viene adelantando el ejército, se ha replegado. Pero ha significado igualmente que 91 integrantes del Frente 33 se han sometido a la justicia mediante las capacidades de la inteligencia militar, realizando además operaciones disuasivas, operaciones de decepción. Hemos logrado este sometimiento masivo, en el que además se ha recibido un arsenal importante, pero también hemos recuperado por las fuerzas militares 20 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en poder de esa estructura 33. Desde el 16 de enero a la fecha, hemos enviado 1.158 nuevos soldados para la región. Contamos hoy con 9.487, dentro de los que se destacan 428 de fuerzas especiales y operaciones terrestres. También desplegamos otros 10 vehículos blindados en apoyo a las operaciones que se adelantan. Hemos reforzado las capacidades de la policía a través del envío de 496 nuevos policías con capacidades especiales del Comando de Operaciones Especiales y Jungla, pero también otros 22 funcionarios de policía del Grupo de Vida para avanzar en la investigación de los homicidios ocurridos, en lo que se viene trabajando con la Fiscalía General de la Nación. También se encuentra en el territorio el jefe de operaciones navales de la Armada, el comandante de la Infantería de Marina, para coordinar la llegada de elementos de operación fluvial. La Fuerza Aérea ha volado 177 horas, transportando 127 toneladas de ayuda humanitaria para la región, lo que ha significado en este despliegue extraordinario de la fuerza pública, y que es además una de las necesidades en esta declaración de conmoción interior, de tener todos los recursos suficientes para enfrentar esta amenaza. Si miramos en cuanto a horas voladas en el Catatumbo, comparamos del 1 al 15 de abril, la Fuerza Aeroespacial había utilizado 51.5 horas de vuelo, pero del 16 de abril a la fecha lleva 204.8 horas, es decir, el 297.7% más. El Ejército, del 1 al 15 de enero, llevaba 56 horas, y del 16 de enero a la fecha, 156.6, un incremento del 179%. La Policía Nacional, del 1 al 15 de enero, 39.5 horas, pero del 16 de enero a la fecha, 57.6, un 45.8% adicional, lo cual significa que frente a 147 horas de vuelo empleadas por estas tres, Fuerza Aeroespacial, Ejército y Policía Nacional, entre el 1 y el 15 de enero, del 16 de enero a la fecha, han utilizado
419 horas, un 185% adicional. Y en materia de presupuesto, finalmente quiero advertir, efectivamente se decretó un aplazamiento en la utilización de recursos del sector defensa producto del déficit fiscal y de la no aprobación de la ley de financiamiento. Termine, señor ministro. Gracias, señor presidente. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para que este aplazamiento, que no recorte, no afecte de manera sustancial la operatividad, y por eso se ha enfocado especialmente en proyectos de inversión con vigencias futuras relacionadas principalmente con infraestructura, no con la capacidad operacional en el conjunto en el país, y mucho menos afectación frente a esta emergencia en la que nos encontramos. Y estas medidas nos permitirán optimizar los medios y capacidades de la fuerza pública de forma expedita. Quiero finalmente decir que lo que ha sido una voluntad inquebrantable, permanente del Gobierno Nacional en la búsqueda de paz, no se puede confundir con debilidad de su fuerza pública. Que la fuerza pública ha venido acompañando todo este proceso. Que la fuerza pública, inclusive frente a esta situación extraordinaria, ha estado con nosotros minuto tras minuto, hora tras hora, inclusive en el examen de la necesidad de la conmoción interior, en la sustentación y en cuanto a los requerimientos de la propia fuerza pública para afrontar esta amenaza. Hemos visto lo que significó, y en esto rescato las palabras del ministro del Interior, esta criminal acción del Ejército de Liberación Nacional que cava su tumba, atentando de la manera tan criminal como hizo contra la población civil y contra el propio proceso de paz del 2016. Que esperamos, que espera el Gobierno Nacional de este Congreso, el respaldo a estos esfuerzos que venimos emprendiendo desde el primer día de la emergencia para lograr restablecer cuanto antes el orden público y la tranquilidad de los habitantes de la región. Que tanto las medidas extraordinarias de la declaratoria como con las funciones que la Constitución y la ley otorgan a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, el sector defensa continuará con el deber de combatir a cabecillas e integrantes del Ejército de Liberación Nacional y demás grupos armados ilegales que pretendan seguir amenazando y poniendo en riesgo a la población del Catatumbo. Y que unidas a todas estas medidas para el restablecimiento del orden público, para el ejercicio del control del territorio por nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, las medidas del pacto social van a permitir transformar la realidad de un territorio por décadas abandonado. Gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras representantes.